¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este viernes 5 de julio, viernes de panel, un panel que está muy conversador, muy activo, muy contento. Tenemos muchísimos temas, ellos van a decidir de qué quieren hablar. Eso, yo todavía no me repongo del 3-0 de eso no vamos a hablar, eso es algo que ya sabemos. Mejor. ¿No? Sí, no, yo creo que... Pero yo saco una cosa buena. Natalia Piergentile, bienvenida, militante del PPD. Aquí las militancias las destacamos en un periodo donde las militancias casi no existen. Sí, es que a mí me gusta destacarme porque finalmente cuando uno dice su militancia termina siendo una cosa rara, igual como digna de estudiar, así que bien. Es casi una acción de arte seguir militando. Sí. Ex subsecretaria de Economía, bienvenida como siempre, encantado de verte. Nos habíamos perdido un ratito, pero qué bueno que estés de vuelta. Nos habíamos perdido, pero es que estábamos en muchas cosas. Muchas cosas y muchas pegas. Espérate, pero lo que decía positivo es que antes hubiésemos estado felices por jugar el tercer lugar y ahora es como que tanto Argentina como la selección chilena dijeron, ¿sabes qué? No vale la pena. O sea, no, pero eso ahora es porque... los argentinos hoy día están diciendo es la revancha, le están dando otro carácter. Sí. bueno, entonces se va a poner mejor. Así que mañana puede ser con asado. Esperemos. Juan Pablo Sangüesa, secretario internacional del Partido Comunes. Bienvenido, Muchas Juan gracias Pablo, por la mucho invitación. gusto de saludarte. Y nuestro filósofo, doctor en filosofía, académico de nuestra Universidad de Chile, pero además miembro de la Comisión Política de Bópoli. Así es, ¿cómo está Felipe? Muchas gracias por la invitación. Gusto de saludarlo, don Benjamín Ugalde, bienvenido una vez más. Tenemos que hablar del presente, Ugalde, no te vayas a... No tanto al pasado, a las no, nubes. Pues, Aristóteles no milita en Bópoli. No, pero puede ser muy presente. Pero Todos puede los ser un problemas referente, son nadie lo universales. sabe. ¿Qué haríamos sin él? Oye, bueno, decíamos antes de ir al aire que tenemos, el informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos sobre Venezuela, que es el informe de la Alta Comisionada, no es el informe de Bachelet, es un informe institucional. Eso es muy importante recordarlo cada vez porque no es una cosa personal. Tenemos una encuesta criteria donde en la ausencia de liderazgo yo diría que es la marca impresionante de esa encuesta. Tenemos el acuerdo o no acuerdo del gobierno con el partecita de la democracia cristiana respecto de la reforma tributaria. Tenemos el tema de los profesores, un paro y lo que está detrás de eso, tenemos, en fin. Así que... Y el eclipse. El eclipse, ya está bueno con el eclipse. Me agotó el eclipse. Está ahí eclipsado. Así que, Natalia, tú como tienes que partir un ratito antes hoy día, por favor, hazte cargo de lo que quieras y pon el tema que a ti se te ocurra para partir. ¡Wow! Pero mira, de todo lo que has dicho, a mí de verdad que me impresiona el tema con la Alta Comisionada de Derechos Humanos. Primero se señaló que casi que se había reunido mucho con Maduro, que le había hecho ojitos, que seguramente el informe iba a salir bien naif, etcétera. Sale el informe, durísimo contra Maduro, durísimo. O sea, un informe súper robusto, macizo, etcétera. Entonces ahora se señala textual. El presidente habló hace unas horas sobre este tema. Entonces dice, bueno, me alegra el informe, está muy bien, pero ahora lo que le pedimos a la Alta Comisionada, o sea, finalmente ya es un tema casi personal. Así se ve, por lo menos. Y a mí me molesta un montón, porque además, acuérdense, chilenos y chilenas, que cuando nosotros vivimos 17 años de dictadura, con suerte, logramos un relator de derechos humanos en Chile. Un relator. O sea, cuando tenemos una institucionalidad como Naciones Unidas que tiene ciertas cosas que puede hacer y otras que no, por su carácter de organismo internacional muy centrado también en temas diplomáticos. Tenemos un informe robusto, sin titubeos, donde además señala la salida política, donde además se la juega por instalar una oficina en Venezuela, pero aún así para el gobierno de Chile no es suficiente y tiene que pedirle otra cosa más junto con una disyuntiva, a mi juicio, un contrasentido, que mientras le sigue apelando a la expresidenta Bachelet como comisionada para que intervenga en el tema de Venezuela, tenemos un conflicto humanitario en la frontera de Chacayuta. Entonces, de verdad que a mí me parece un contrasentido, me parece que ya es mucho la utilización, que como el informe salió más robusto de lo que el gobierno pensaba, ahora le pone otro sello más, o no lo reconoce en su valor y, por cierto,
cierto, también a mí me gustaría estar escuchando al gobierno hoy día respecto de qué va a hacer con esas personas que están ahí, que a lo mismo que sean venezolanos, peruanos, etcétera, que son seres humanos que están pasando frío, que están pasando hambre y que a partir de una señal política de Piñera en su fracasada visita a Cúcuta sintieron que Chile era un país donde ellos iban a ser acogidos. ¿Qué respuesta le damos? Benjamín Ugal. No para que respondas tú por el gobierno, pero... No, en ningún caso. Pero o sea, a mí me preocupa que se utilice políticamente digamos, la situación en Venezuela por cualquier sector. Y me preocupa muchísimo que se utilice políticamente el tema de los migrantes. Yo creo que es muy grave que uno intente sacar al pizarrón, al gobierno, por situaciones que son ajenas a su control. Respecto del informe de la expresidenta Michelle Bachelet, como tú bien señalaste, no es el informe de ella, es el informe de una oficina, ¿ya? Lo que resulta contradictorio es que la expresidenta Bachelet, en sus declaraciones públicas, muy hábilmente, ¿no? Ella el foco lo pone, por ejemplo, cuando dio sus declaraciones al irse de Venezuela, en estas sanciones a los altos mandos y a las personas relevantes políticamente en Venezuela. Una cosa que es un foco totalmente ajeno al problema real que tiene Venezuela. Entonces, eso a uno le produce una cierta suspicacia. ¿Por qué las declaraciones que ella da públicamente ponen el foco en una cuestión que no corresponde y el informe de la oficina prácticamente no menciona en ningún momento el tema de las sanciones? ¿Por qué ella lo saca en público? Entonces, aquí claramente hay de parte de ella una estrategia, ¿ya? Es una estrategia, en el fondo, porque Bachelet está en una encrucijada, esa es la verdad. ¿A quién le habla? Yo creo que con la decisión de publicar el informe está tomando la decisión correcta. ¿A quién le habla? ¿Le habla a sus bases más duras? ¿Le habla a la izquierda, ¿no es cierto?, tradicional latinoamericana, esta que le gusta la revolución, que se envalentona con los liderazgos populistas? ¿O le habla a la base democrática de una centroizquierda moderada? Esa es la encrucijada de Michelle Bachelet. Entonces yo creo que ella está tomando una decisión correcta cuando dice vamos a publicar este informe, y el informe es realmente brutal. Fíjense lo que dice, les quiero leer solamente un párrafo. Dice: las autoridades clasifican las muertes violentas resultantes de las operaciones de seguridad como, entre comillas, resistencia a la autoridad. El número de estas muertes es inusualmente alto. En 2018 el gobierno venezolano registró 5.287 muertes violentas en esa categoría de resistencia a la autoridad, entre comillas. En tanto que la ONG Observatorio Venezolano de la Violencia notificó por lo menos 7.523 muertes violentas de esa categoría. Solo entre el 1 de enero y el 19 de mayo del 2019 el gobierno notificó 1.569 muertes violentas por, entre comillas, resistencia a la autoridad. Entonces estamos frente a una dictadura brutal que ha asesinado el último año cerca de 7.000 venezolanos por resistencia a la autoridad. Entonces es una cuestión realmente brutal. Yo creo que Michelle Bachelet ha tomado la decisión correcta en publicar este informe y realmente cortar con la izquierda romántica de un revolucionarismo, ¿no es cierto?, de los años 60, que realmente en Chile ha tenido fuerza. Y no seamos ciegos, sectores del Frente Amplio, sectores del PC, Navarro, etcétera, siguen apoyando el gobierno dictador de Maduro y siguen poniendo el foco en unas supuestas sanciones. Y ahora han encontrado el tema triste y doloroso, ¿no es cierto?, de la gente que está arrancando a pie por las carreteras americanas para, a costa de eso, hacer política en Chile. Yo creo que eso es un error, eso es un brutal error, y para mí me parece inmoral que el senador Navarro diga y empiece a poner el énfasis en los venezolanos que están en la frontera, cuando el problema, tenemos 7.000 muertos en una dictadura y tenemos un drama que lleva años en Venezuela y que la izquierda chilena no ha sido capaz de poder rechazar contundentemente. Pero yo me siento súper interpelada. 2 segundos. Uno, yo creo que la izquierda chilena es una izquierda democrática. A mí no me cabe la menor duda. Por lo tanto, pensar que el régimen de Maduro es algo parecido a la izquierda, eso es una dictadura populista, punto.
no es izquierda, no es socialdemocracia. Eso hace no muchos años costaba mucho que se dijera, ¿no? Lo segundo es que a mí me cuesta entender que personas que estemos involucrados en la política digamos la utilización política de ciertas cosas. Si finalmente lo que estamos viendo y la acción del gobierno es política, ¿por qué le quitamos, le ponemos este apelativo de política como si fuera con desdén? Si finalmente, claro, no voy a opinar de Navarro porque es un puramente caso estratégico, a eso me refiero. es un caso caricaturesco ya a esta altura, pero está bien, puede que algunos tengan la osadía de utilizar el drama humano para interpelar. Pero de que el gobierno tiene que decir algo, por último váyanse. El gobierno lo ha hecho. El gobierno de Michelle Bachelet tenía en oscuro, sin visa, a 300.000 migrantes. Habían 300.000 migrantes que no tenían cédula de identidad. Este gobierno le ha entregado papeles a 200 y tantos mil migrantes. Entonces, por favor, ¿de qué estamos hablando? No es que el gobierno no haya hecho nada por la migración. Al contrario, yo no estoy diciendo eso, ha regularizado. estoy diciendo que frente a hay un problema puntual que se origina en Venezuela y tenemos un drama muy grave, pero no podemos utilizar políticamente, estratégicamente Juan eso. Pablo también me gustaría. Ese es todo mi punto. Juan Pablo Sangüesa, ya va a tener posibilidad. No, por favor, adelante. No, pero de adelante. hecho, porque es interesante Mira, lo que se está yo debatiendo. creo que lo de Venezuela ha permitido generar varias oportunidades para todos los sectores políticos. Me parece que acá nos permite un poco clarificar el escenario. Vemos una forma de hacer política, que es la que ha asumido Piñera encabezando este gobierno, que a mi juicio es profundamente errática, que dice relación con desconocer, por ejemplo, a los jefes de gobierno formales, nos gusta o no nos gusta. O sea, este gobierno ha hecho pactos con Arabia Saudita, que es una monarquía, y no tiene problema en que no haya votaciones, en que no haya democracia. Hablan con Liechtenstein, que también es una monarquía, y no hay problema. Entonces, hay una cuestión que es formal en relaciones internacionales, que es reconocer cuando hay un jefe de Estado. Entonces, tú puedes decir, Guaidó es mi presidente, pero luego cuando quiero que liberen a los chilenos que están encarcelados, le pido a Maduro que los libere. O sea, el Estado chileno queda como torpe a los ojos del concierto internacional. Y eso es una forma de hacer política internacional que esperamos mucho, que con la salida de Ampuero, que era un canciller muy irresponsable, creo que es el canciller que se ha mandado los mayores papelones desde que existe... Pero déjame terminar el punto, porque yo te escuché y no te interrumpí. Chile. Y no comparto varias cosas de las que dijiste. Entonces, estoy corrigiendo algunos errores que estás dando, yo no te corregí, por ejemplo, en cuestiones como... Me diría el sentado al medio. En cómo, por ejemplo, las revoluciones, que me imagino que en Evópoli no les molesta la Revolución Francesa, que me parece que es la gran causante que hoy día hablemos de democracia. Liberal, por supuesto ya, que no. Entonces hay revoluciones buenas y revoluciones malas. Y ese es el doble discurso que me parece que es muy dañino hoy día, cuando también yo comparto con Natalia. O sea, cuando hablamos de que se está haciendo política... Perdón, la política es precisamente lo que tienen que hacer los políticos y vemos dos formas de hacer política, que una con mucho fuego artificial en Cúcuta, con recursos del Estado, con un Guaidó que ni siquiera recibió a Piñera como él quería que lo recibieran, con mucha foto, mucha selfie y en concreto nada. Con mucho discurso de ayuda humanitaria, pero en la frontera, en el norte de Chile, ¿necesitamos ayuda humanitaria? Nada. Pero luego vemos otra forma de hacer política, que es la de la expresidenta Michelle Bachelet, que decide ir a Venezuela, ojo, con invitación del gobierno, y esto también hay que decirlo, nos gusta o no nos gusta el gobierno, hay una crisis que nadie puede negar y de la cual todos se están haciendo cargo. Y el informe, si lo leemos bien, no es tan largo, son aproximadamente 9 páginas. 18. También 18 páginas, también, muy interesante. También nos dice cuestiones muy importantes, como por ejemplo que hay una situación económica brutal, que tiene responsabilidad evidentemente el gobierno por un mal manejo económico, pero también hay un bloqueo de que quienes hoy día levantan las banderas de los derechos humanos nos hacen cargo y ayudan precisamente a incrementar esta crisis. No hay la solución en Venezuela no pasa tampoco por entregarle el poder a una oposición que es derechamente golpista y que ha puesto al último de la fila los intereses... Déjame terminar, por favor, Benjamín. Es que déjame terminar porque me parece que también tú interrumpes de manera constante y eso también es inaceptable en un debate. Entonces creo que hoy día,
cuando estamos hablando de derechos humanos, cuando estamos hablando de que nos interesa a la gente de Venezuela, creo que es profundamente sesgado, es profundamente voluntarioso llegar y decir que acá se trata de izquierda o de derecha. Acá se trata de un pueblo que tiene hambre, que no tiene derecho a la salud, que no tiene acceso a cuestiones mínimas que acá nosotros tenemos y del cual hay un gobierno que le preocupan los venezolanos que están en Venezuela, pero no los venezolanos que están en Chile. Eso no es preocuparte por los derechos humanos, porque que haya venezolanos sufriendo, niños, niñas, ancianos sufriendo en la frontera de Chile, responde a que hay una crisis en Venezuela. Todo está vinculado. No podemos llegar y analizar solamente lo que nos conviene, separar lo que es de mi color y lo que es del otro color lo dejo afuera, porque eso es profundamente dañino. Y me parece que Bachelet, con todas las diferencias que tenemos desde el Frente Amplio también con ella, ha logrado poner en alto nuevamente la política, dejar esta política de la farándula, de matinal, de la selfie, del Instagram, para decir, acá hay un problema grave. Se reunió con el presidente, efectivamente, que hoy día gobierna en el país, nos guste o no nos guste, me parece que esa valoración no ha lugar en este tipo de cuestiones, y luego se reunió también con la oposición, se reunió con Juan Guaidó, se reunió con las familias que han sido asesinadas por el gobierno, pero también se reunió con aquellas familias que han sido quemadas por la oposición, que hoy día no ve una salida democrática. Tenemos a un José Antonio Kast, tenemos a una Jacqueline Van Rysselberghe, que es parte del gobierno, pidiendo salidas violentas. Y todos sabemos que de una salida violenta, que algunos le llaman después revoluciones también, vienen muchas muertes, y las muertes no las va a poner Maduro, ni las va a poner Guaidó. Esas muertes las va a poner el pueblo venezolano, que es el que hoy día está sufriendo y del que no se han hecho cargo. Y me parece que este informe sí nos permite empezar a hacernos cargo, porque me parece que a nadie le puede parecer bueno que hayan 5.000 muertos en un gobierno. A nadie. Y hay algunos que insisten en que el debate se trata de sacar al que usa los tanques y poner al que usa las Molotov. Y a mí me parece que eso es grave. Me parece que eso habla precisamente de una incapacidad de empatizar en lo más mínimo con un pueblo que está sufriendo. Y yo también le pediría al gobierno que tenga la capacidad de hacerse cargo de los derechos humanos íntegramente, no solamente usar los derechos humanos como un eslogan para decir estamos haciendo cosas acá cuando el presidente viaja a Cúcuta, porque no estamos haciendo cosas también cuando el presidente no se hace cargo de Chacayuta, no estamos haciendo cosas también cuando vemos los niveles de inquisidores en los que este gobierno se ha propuesto tratar el tema de la inmigración. Entonces creo que lo mínimo es que empecemos a poner las cosas en su justa medida en la mesa y pongamos prioridades. Mi prioridad hoy día es el pueblo de Venezuela. Si Maduro tiene que salir, que prefiero que sea por una salida pacífica, como lo ha solicitado México, Uruguay y el Vaticano, salida a la cual este gobierno no ha estado dispuesto a ni siquiera entrar en diálogo. Entonces me parece que eso es más o menos el punto. Benjamín Ugar. Déjame hacer una salvedad. Hay varios temas más y a mí me parece que la pasión que despierta lo de Venezuela es muy notable, porque nos apasionamos más por lo de Venezuela que en otro. Sí, pero es que Benjamín, lo que pasa es que en realidad, mira, yo creo que lo que ha dicho Juan Pablo no tiene ningún sentido, esa es la verdad. No creo que ni siquiera que valga la pena que yo responda. Yo creo que ya dije todo lo que tenía que decir al comienzo. Me parece inaceptable los planteamientos que ha hecho. Entonces, yo la verdad que por respeto prefiero no ahondar en el tema. Yo creo que lo que dije está grabado, está ahí, si a alguien le interesa escucharlo, ya lo va a escuchar de nuevo. No quiero profundizar más porque la verdad que no tiene mucho sentido. Una persona que apoya a un dictador sanguinario, ¿no es cierto? Porque no lo apoya. Que usa subterfugios, ¿cierto? Que usa subterfugios para hablar de un golpismo. ¿De qué se trata? Tenemos un pueblo que tiene ya décadas en esta cuestión, que están desesperados, que se arranca... ¿La solución es un golpe de Estado? No, ¿Cuál es la solución? Que Maduro llame a elecciones. Ya, ¿y por qué este gobierno no eso es lo que ha pedido pero por favor, eso es lo que ha pedido el Grupo de Lima. Ha exigido intervención militar, Benjamín. ¿Te fijas? No se puede conversar porque está desinformado. No, entonces creo que estás armando una caricatura. Si me piden a mí estás armando una caricatura, discúlpame, pero entonces no tiene mucho sentido. A medias, como es habitual en este tipo de cosas. Es que no tiene mucho sentido cuando no hay la información correcta. Sí, pero yo creo que no se escuchan suficientemente el uno y el otro, como es habitual cuando hay posiciones muy distintas. Pero yo sí puedo decir que en ningún momento Juan Pablo Sangüesa ha apoyado a Maduro, al contrario, lo ha dicho, y en otros programas también, no es de ahora con este informe. Y en ningún momento tú tampoco has planteado de que la solución sea un golpe de Estado. Entonces, el gobierno. Claro, pero si el gobierno tampoco lo ha planteado. El gobierno, tú dijiste que no reconoce a Maduro, pero por supuesto, si hay embajada venezolana en Chile.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? Invi- Hablemos con invitan, seriedad. invitan a la delegada de Guaidó. Hablemos con seriedad, sin caricaturas, sin Sí, falsa... Bueno, yo creo hablemos que con seriedad, vamos ¿no? a darle la palabra en Pues si este no tema a tiene mucho Natalia. sentido. Yo la creo que verdad los no. puntos ya están puestos. Yo lo Vamos a he- seguir yo dando lo he vueltas sobre el escuchado punto. muy Natalia atentamente a los dos. Gentile. Yo propongo cerrar este tema con la siguiente reflexión. Y a partir de que tú nos invitaste a pasar a otros temas, no que yo diga, bueno, yo corto los temas. No, por supuesto. sí. Lo primero es que yo creo que en las crisis es donde se ve el talante de los gobiernos. Y yo puedo decir, mira, los venezolanos que están en Chacayuta llegaron porque se les ocurrió, por lo que sea, pero ya están. Esto es lo mismo que si hay un terremoto en Japón y hay una réplica de tsunami en Chile. Yo digo, bueno, no voy a reconstruir ni hacerse hacer cargo. nada porque el terremoto fue en Japón. O sea, de verdad, aquí hay un tema que hay que enfrentar, independiente de las causas de este problema, independiente de por qué llegaron aquí o no llegaron. Y yo creo que en la respuesta que este gobierno dé, se va a ver el talante de él respecto de acoger y de, digamos, poder dar respuesta a una crisis. Y lo segundo es que hace muchos años efectivamente que Venezuela viene en una escalada, pero una escalada que la última elección de Maduro es aquella que tiene reproches y vicios democráticos. Todas las anteriores de Chávez y de Maduro fueron elecciones ganadas en democracia limpiamente. ¿Y por qué es así? Eso es falso, pero bueno. ¿Por qué es así? Porque tenemos una oposición en Venezuela súper atomizada, porque es una oposición súper oligárquica, y yo solo los invito a la siguiente reflexión. El partido de Guaidó es de la Internacional Socialista, Voluntad de Poder, por si no sabías. No, es sí que lo sea sé, oligárquico. Eso es pero, garantía de- pero es una oposición que no ha logrado tener un proyecto de gobernabilidad, porque distinto es todos contra Maduro a que en ellos después se vea haber un proyecto de gobernabilidad. Entonces, Venezuela es un estado fallido y un estado terrorista, entonces es un poco difícil que eso suceda, que se ha ido dando, pero uno tampoco se lo puede exigir. Mira, Frente a un estado fallido y un estado terrorista es muy difícil hacer. no voy a entrar en esa discusión, pero te voy a llevar años atrás. ¿Por qué nace Chávez? Y Chávez nace por la incapacidad o por el aburrimiento que produjo en la ciudadanía el bipartidismo y la oligarquía profunda en la que vivía Venezuela. Por lo tanto, ¿qué lección saco yo, sin entrar en mayor debate? Es que si no cuidamos nuestra democracia, pueden venir ese tipo de populistas, de izquierda o de derecha. Y cuidar la democracia parte por cuidar las instituciones, parte por hablar claro y parte por ejemplo, cuidar el lenguaje respecto de cuando yo escucho a los parlamentarios decir, están ocupando este tema políticamente. Dios mío, los parlamentarios, los diputados, los políticos queremos hacer políticas. Y las políticas son cómo generamos acciones afirmativas en favor de nuestro modelo de sociedad. Entonces, cada vez que alguno de los políticos, presidente de partido incluso, escuchaba el otro día a la senadora Van Rieselbergher decir, es que hacen un uso político, yo digo, Dios mío, ¿cuál es el afán de que la ciudadanía siga siendo una ciudadanía ignorante y siga, por cierto, además, pensando que la política es una afrenta contra el valor público? Es que la antipolítica es un juego muy interesante también que se hace para poder desprestigiar precisamente a todos los que hacemos política. Bueno, no sé, ¿hay algo más que agregar en el punto? Excepto que ojalá, y esto lo agrego yo, me hago cargo del tema, yo creo que tenemos que a mí me impresiona la pasión que despierta y la rapidez con que vamos del tema venezolano a graficarlo en lo que ocurre en nuestro país. Y yo creo que fíjate que yo creo que... Acuérdate la campaña Sí. Chilezuela. Y vienen elecciones en Uruguay y en Argentina, no me cabe duda que Y el en tema Bolivia. Venezuela va a estar muy, muy presente. Y Guatemala. Y sin embargo, yo creo que deberíamos meterle mucho más esfuerzo a ver cómo salir de lo de Venezuela, porque la tragedia venezolana, descrita como está descrita en el informe de Michelle Bachelet, perdón, cometo yo también el error, el informe de la alta comisionada, de la oficina alta comisionada, que es inapelable. Yo creo que los 70 puntos que enarbola el gobierno venezolano son nada. O sea, son apelaciones muy, muy menores a presuntos errores, nada. Describen algo que tiene que movilizar caminos de salida, que de verdad hoy día se ven muy, muy complejos. Yo no le veo que haya una posibilidad de salida que no sea una explosión en algún minuto, un quiebre en las Fuerzas Armadas, donde una vez más los militares toman el protagonismo, lo que también es bien triste para la democracia, digamos. Yo creo que en eso sí estaremos de acuerdo los cuatro en realidad. Entonces,
¿Qué esfuerzo puede hacer el mundo internacional hoy día y cómo para que se encuentren salidas eficientes, dialogadas, mediadas, para que Venezuela recupere su tradición democrática? De verdad, Si tenemos es muy difícil. Si tenemos una izquierda que va a hablar de bloqueos y que va a hablar de, Pero es que yo creo que eso no lo crisis está y no de haciendo. dictadura, así no lo vamos a resolver. Pero Benjamín, Algo- de verdad eso no lo está haciendo la izquierda. Lo está Yo creo- Hay un haciendo. grupo, O sea, pero un grupo muy lo menor. acaba- Yo creo lo que a acaba de Benjamín hacer le Juan importa Pablo, más la digamos, etiqueta que la entonces, lo solución. acaba A de mí, hablar Juan Pablo. si tú dices dictadura, si otro dice régimen, no me No, importa no. porque hay un pueblo que No, está sufriendo. tú Y eso me parece que inmediatamente el utilizaste el quid del argumento del asunto. bloqueo, te fijas que es ese verdad, argumento es que es sesentero verdad. Pero bueno, sanciones sí que existen, justifica la sanciones miseria de económicas un sí pueblo. existen. Desconocen las sanciones económicas a Venezuela. Pero ese es un punto que, Son que sanciones- también lo recoge el informe. Y el informe que de por eso- Bachelet lo dice. Son sanciones que se han realizado específicamente contra personeros del régimen Contra Venezuela hace en poco, general, no, Benjamín, hace sí. poco, y al petróleo venezolano, porque el petróleo venezolano, ¿en manos de quién está? Bueno, si a De nosotros, estos si a personeros. nosotros nos Entonces, por sancionan favor, el cobre, por están favor, sancionando a basta de Chile. pues. hipocresía. Caigamos de este Bueno, voluntarismo. porque Chile no salgamos. está en una dictadura como Venezuela que se ha robado miles de millones de dólares del pueblo venezolano a través del petróleo. Y eso Entonces, no- por y eso favor, ¿qué tiene que ver con por las sanciones favor. Acuérdense que económicas? Natalia se tiene que ir en un ratito. Y yo quiero Inaceptable, realmente. Así no se va a resolver el problema, te fijas, volviendo a los mismos temas de el bloqueo. Pero por favor, pero ¿hasta yo creo que eso cuándo? fue menor. Pero en fin, ya, está dicho todo Tapar lo el que sol tenía con que un dedo. estar. Ni el eclipse pudo tanto. Vamos a nuestra... Después me quedo con ustedes solos, así que vamos a ver Así cómo es. le vamos a tomar más agua. ¿Qué le echaron al agua? Les convido de la mía. No, si vamos a conseguirnos más. Oye, necesitar. no, vamos a buscar vamos a hablar de fútbol. Claro. No, Natalia, no, es que quería poner el tema de lo que nos revela la encuesta Criteria, donde particularmente los liderazgos, yo más allá de que la carrera es muy incipiente, etcétera, pero que te genera Lavín, que parece el gran ganador porque tiene un 17% o 16%, Cast, ¿cómo se llama? Beatriz Sánchez, que viene en baja, Jadwe, que vamos, y chao. Y no hay más, porque todo lo demás es 4%, 3%. Y hay una cosa que a mí también me parece súper preocupante, y es que cuando le preguntan a la derecha, a los que se autodenominan derechistas, o sea, se ponen como categoría de derecha, gana Cast. Entonces, yo no sé... Voy a tomar agua. Toma agua, porque Cast queda en primer lugar. Entonces, hay un vacío de liderazgo. Beatriz Sánchez viene bajando. Pero Y- sigue encabezando. Sí, pero 10%. O sea, Ujú. hay un vacío de liderazgo, viene cayendo, o sea, está en la mitad de lo que sacó, si le creyéramos que esto está así. No hay líderes, no se ven propuestas, aquí tenemos un vacío complejo. Bueno, yo Benjamín Ugalde. quiero plantearlo en este sentido el análisis. Esa ausencia de liderazgo es tal vez debido a que el gobierno tiene la agenda y hay un liderazgo desde el gobierno. Porque si no lo hubiese, entonces estarían disparados todos los liderazgos por fuera. Pero como no hay, tú mismo lo has planteado, no hay estos liderazgos por fuera, desde un punto de vista del gobierno me parece que es una buena señal que no se adelante la carrera presidencial y que empiecen a hablar de los candidatos, digamos, anticipadamente, como es casi un deporte nacional, digamos, un deporte del mundo político en general, ¿no? Pero entonces eso yo lo vería desde esa óptica, ¿te fijas? Tal vez esa ausencia de liderazgos tan marcados es porque el gobierno está haciendo una pega, está llevando una agenda adelante y en ese sentido es positiva la encuesta, me parece a mí, para el gobierno. Para bien o para mal, el gobierno está llevando la agenda. Eso es interesante de plantearlo en esos términos, ¿te fijas? Natalia, A ver, yo creo que un gobierno con el nivel de aprobación que tiene 27%. es un sol de invierno, para ser más clara. Se sabe en ese dicho, ¿cierto? Sí, claro. Ok. Dicho, No calienta a nadie. dicho eso, yo creo que acá tenemos un problema que tiene que ver con las instituciones y con la valoración de la democracia. O sea, cuando hace 10 años las personas se identificaban más o menos con ciertos partidos políticos, no como partido institucionalmente, sino con la propuesta ideológica de ese partido. Y vemos hoy día que frente a los tristes espectáculos que hemos dado toda la clase política, aquí no hay que hacer leña de ningún árbol caído, están todos caídos, la ciudadanía siente súper poca empatía
y siente que quien lo lidere, matices más, matices menos, no le cambia el día, la vida, ninguna cosa. Por lo tanto, esta falta de liderazgo tiene que ver con una desidia ciudadana que hemos provocado todos los que estamos en la cosa pública y que vemos cómo se están discutiendo con la teoría del salame, pedacito por pedacito, ciertas cosas y todavía no somos capaces de tener acuerdos amplios, por ejemplo, en temas de transparencia. Entonces vemos lo de los militares por un lado, otros conflictos por otro, y todavía no somos capaces de ver más los árboles que están más allá del bosque respecto de que esta crisis de los partidos, la política, las instituciones, el paro de profesores, en fin, que es todo un desmadre que no tiene un hilo conductor, que no tiene una fuerza como la que tuvo, con todos sus bemoles, lo que hizo Insulza Longueira en sus años, de decir, ¿saben qué? Esto se puede ir al despeñadero. Gobierno, oposición, nos tenemos que juntar y tenemos que tomar acciones respecto de la coyuntura que en ese minuto se vivía. Y yo siento que hoy día no están esos tonelajes conversando, y tonelaje no me refiero a hombres, me refiero a voluntades políticas respecto de generar ciertos pactos de gobernabilidad y reformas que tengan que ver con transparencia, con legitimidad democrática y otro. Vamos a seguir igual y finalmente vamos a terminar con uno o dos candidatos que calienten un poquito más, pero que no generen en la ciudadanía ninguna empatía o ninguna esperanza de que cambien las cosas. Y eso es muy malo. Es muy malo para quienes ejercemos la política, pero sobre todo para un país, para una ciudadanía que siente que está completamente desvalida y que esta clase política completa no está dando respuesta. Juan Pablo Sí. Sangüesa. Mira, yo creo que la lectura que se puede hacer de una encuesta como la criteria, evidentemente falta el liderazgo, pero en ningún caso gana el gobierno. O sea, es cosa de seguir leyendo la encuesta para darse cuenta, por ejemplo, que sale profundamente golpeado por el manejo del paro docente, que es una de las patitas más cojas que tiene hoy día este gobierno, donde la ministra incluso se da las libertades de ir a ver el eclipse en circunstancias que deja plantado a personas que estaban esperándola precisamente para poder resolver este tema. Y ahí creo que evidentemente hay falta de liderazgo, pero lo que mucho más hay falta es de conducción de este gobierno cuando vemos las estadísticas donde, como lo decía Natalia, o sea, el 27% de aprobación. Esa es una cuestión que evidentemente en ninguna democracia le puede contentar que haya un 27% de aprobación ciudadana al manejo de un gobierno. O sea, eso me parece que también daña profundamente la democracia. Y daña profundamente la democracia cuando no creemos que el gran problema es la abstención hoy día. Si hoy día el gran ganador de toda esta cuestión es la antipolítica, un poco lo que veníamos hablando hace un rato cuando decimos, es que estos son los políticos, es que esa es la política, y nos paramos en un pedestal ajeno a la política. Lo que estamos haciendo es dañando profundamente el ejercicio de la política y en definitiva nuestras instituciones democráticas. Entonces me parece que el debate es súper profundo, creo que responde a un paradigma filosófico también de decir, perfecto, dejemos que la política sea señalada como aquello ideológico y todo, cuando lo que yo estoy haciendo también es profundamente ideológico. Es decir, delegar el ejercicio del debate de ideas diciendo que yo tengo el debate técnico, eso responde a una ideología profundamente clara que es la tecnocracia, que es decir, acá tienen que gobernar solamente los técnicos y dejémonos de responder a otro tipo de factores que sí son importantes en la política. Las sensaciones, las ideas, los malestares, las pasiones, las emociones son constitutivas de la política. Entonces, creo que hoy día el gran ganador de todo esto, lamentablemente para todos los que estamos sentados acá, es la abstención, es la apatía, es la incapacidad de entender que la política es una herramienta para algo. Y quienes militamos en partidos políticos creemos que precisamente la militancia es la mejor forma de poder alcanzar ciertas ideas, concretar ciertos sueños, mejorar las cuestiones. Entonces, dicho eso, creo que cada encuesta que va saliendo, no solo la criteria, sino que todas las últimas encuestas marcan una tendencia profundamente clara, es decir, un gobierno con cifras históricas de desaprobación, con cifras, también una ciudadanía que históricamente no se siente identificada con nada. O sea, ojo, que es la peor aprobación de Piñera en sus dos gobiernos, pero es mayor que la peor de Bachelet en su segundo gobierno, que llegó a 18. Sí. Así es. De menos. Entonces, el punto y es preocupante, es de preocupante. La lejanía de la gente es la más preocupante porque además uno lo compara con otras encuestas que han salido últimamente, donde el 70% de la ciudadanía no se siente identificado ni con izquierdas, ni con derechas, ni con centros. Ni con personas, que por último podría ser un referente. Entonces, lo que estamos hoy día
poniendo en la mesa, lo que está hoy día en cuestión, lo que está hoy día en riesgo es nuestra democracia. Y podemos decir, perfecto, nuestra democracia, una democracia liberal que se perfecciona porque la gente concurre a votar cada 4 años, pero lamentablemente hoy día es cada vez menos gente y le hace cada vez menos sentido ese ejercicio. O sea, ¿el voto para qué? ¿Qué estoy cambiando? ¿Cuáles son los programas? ¿Qué me está solucionando? O sea, todos hemos escuchado a la gente que dice, ¿para qué ir a votar si el otro día tengo que trabajar igual? Y luego, a plazo, a 10 años, nos vamos a dar cuenta que lamentablemente sí había que ir a votar. Que parece que no era tan azaroso que saliera un José Antonio Kast, que tiene vínculo con el pasado dictatorial de este país como presidente de Chile. O que haya una coalición hoy día gobernando que, por ejemplo, no tenga problema en generar vínculos fraternales con un Bolsonaro, que es un presidente que llegó a través de un golpe blando en otro país, que es misógino, que ha hecho apologías al asesinato a las víctimas de los derechos humanos. Me parece que son cuestiones profundamente graves y hoy día tenemos que problematizarlo también. Hay fuerzas como el Frente Amplio, a la cual pertenezco yo, que estamos pensando en eso y creemos fervientemente que el Frente Amplio, por ejemplo, solo no va a llegar a ser gobierno. El Frente Amplio solo no nos vamos a estar mirando el ombligo para decir somos acá los iluminados que van a venir a cambiar esto. Grandes declaraciones. Conversemos después de Conversemos después, Natalia. En ningún caso el Frente Amplio es suficiente. Y lo hemos dicho desde Comunes, mi partido también, que lo que se necesita hoy día es la construcción de una mayoría popular. Una mayoría que logre hacerse cargo de esta cuestión. Beatriz Sánchez lo decía en un lanzamiento que tuvimos en Valparaíso con ella. Lo que nosotros queremos hoy día proponer es orden y crecimiento económico. Me parece que es de toda lógica. Si la gente no quiere un desorden, que es lo que tenemos hoy día. Hoy día la gente hace malabares para poder llegar a fin de mes. Hoy día los profesores no les gusta estar en paro. A los estudiantes les gustaría ver a sus profesores en mejores condiciones porque hoy día tenemos profesores que tienen que ser profesores, psicopedagogos, psicólogos, médicos, enfermeros. Tienen que hacerlas todas. Y no da el sistema, y no dan los sueldos. Por tanto, me parece que las cifras hoy día son la punta del iceberg. Nos están diciendo hay un gobierno incapaz de manejar un paro docente, hay una cantidad de liderazgos que no son suficientes tampoco para llenar lo que quiere la ciudadanía, y ahí me parece que tenemos que hacernos cargo todos. Todas y todes, como te gusta a ti. Sí, por supuesto, porque antes de que te vayas, porque vamos a ir a la pausa y después Benjamín. Súper cortito, que es que me estaba recordando a partir de la abstención que nosotros que a veces miramos con un poquito de desdén a nuestros vecinos. En Bolivia, por ejemplo, el voto es obligatorio. Si tú no vas a votar, no solo tienes un parte, por decirlo, sino... Claro. Y Evo no respeta los referendos, hay no, que decirlo también. Estamos completamente de acuerdo en aquello. Completamente de acuerdo. Entonces, voto obligatorio, pero el presidente no respeta las votaciones. Estamos de acuerdo. Sí, iba a ir a otro punto. Que si no votas, al otro día tus derechos ciudadanos quedan cancelados. Tú vas al banco a pedir un crédito y dices, no, señor. O sea, el votar es realmente importante para ejercer tus derechos en la vida en sociedad. Podríamos hacer un programa aparte, pero estoy completamente de acuerdo contigo que Evo Morales quiere persistir en el poder a costa de claramente no respetar un referéndum democrático. Y eso es imperdonable, exactamente. Sí, pero como institucionalidad boliviana, los bolivianos tienen voto obligatorio y eso les condiciona a ejercer derechos, que es algo muy interesante, porque su abstención es muy poca y, más allá de esta coyuntura, digo que nosotros podríamos repensar aquello, porque de verdad ahí estamos sintiendo derechos, pero también obligaciones ciudadanas. Benjamín, Solo eso. Para cerrar un minutito para cerrar esta y seguimos después de que tenemos que despedir a Natalia. Yo creo que en realidad estamos en una situación en donde los populismos están tironeando a las fuerzas de centro, ¿no? En los populismos me refiero al Frente Amplio en la izquierda y a José Antonio Kast en la derecha. Están tironeando al centro, ¿no es cierto? Lo están tratando de arrinconar, ¿ya? Es una situación que políticamente es muy predecible y es muy clara, ¿no? La nueva mayoría, la exconcertación vivió siempre este tironeo, ¿no es cierto? Así que es normal que a Chile Vamos se le haga este mismo tironeo. Yo diría incluso es algo positivo, demuestra que en el fondo está actuando en un centro político en donde está intentando acuerdos, está intentando la moderación, pero tiene tironeos de este lado y de este lado. Eso yo creo que es totalmente positivo. La concertación gobernó 20 años así, siendo tironeada por un sector radical de la izquierda, ¿no es cierto?, y tironeada por otro lado por la derecha. En este caso, Sebastián Piñera está siendo tironeado por un sector radicalizado de la derecha, pero al mismo tiempo, ¿cierto?, la izquierda populista también tironeando. Entonces yo diría que está muy bien.
En ese sentido, independiente que las encuestas, un 30% de aprobación hoy en día a nivel mundial es normal. Es normal rondar en eso. Hay países que tienen mucho menos. Y yo diría que está muy bien. ¿Saben por qué? Por esto. Yo me preocuparía que un gobierno tuviese mucha aprobación y violase los derechos y las libertades de los ciudadanos. Ahí me preocuparía si un gobierno tiene mucha aprobación. Claramente esa encuesta sería mentira. No vienen de la mano. Las monarquías, ¿saben cuánta aprobación tienen las monarquías? Las dictaduras, esas tienen mucha aprobación. Los gobiernos democráticos no... Está bien que no tengan mucha aprobación porque tienen que ser fiscalizados por la gente. Y eso está muy bien. Pero entonces yo creo que no hay que dramatizar y decir, mire, esto es la baja... No es la aprobación por la aprobación. Es que se respeten los derechos y las libertades de los ciudadanos. No me interesa una dictadura, una monarquía en donde tiene 100% de aprobación. Prefiero un gobierno democrático que tiene baja y que es fiscalizado por la gente. Que la eso gente está no muy lo bien. quiere. Pero trabajemos en la legitimidad de la democracia, que es un poco lo que planteaba yo, y en segundo lugar, tengamos más altura de mira y más talante, porque durante 20 años la Concertación gobernó con un parlamento donde no había mayoría y nunca trató a nadie de antipatriota. Al contrario, hacía los acuerdos donde a veces tenía que ser tanto que quedaron cosas bien mal hechas. Por lo tanto, yo apelo a que la derecha, si tanto quiso gobernar y ahora tiene un parlamento sin mayoría, bueno, recuerde cómo lo hizo la Concertación. Lo está intentando hacer y trate de negociar. Y los golpes que recibe la democracia cristiana por eso, ¿cuántos son? Son golpes brutales, durísimos. Brutales le por el dicen fondo de de los temas. Fíjate, le dicen de eso, no por el Vamos fondo. a hacer una pausa. Sí. Ellos siguen discutiendo. Vamos a hacer una pausa. Necesitamos hacer una pausa, si no, no nos va a funcionar el programa. Hacemos una pausa. Despedimos a Natalia. Muchas Cuando gracias. quiera, feliz. Pierre Gentile por la compañía. Por supuesto que ya volveremos a juntarnos un tiempito más. Seguimos conversando con Juan Pablo y con Benjamín a la vuelta de esta pausa. Gracias. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo. Nos quedan unos minutillos, 10 minutos más o menos, para conversar con Juan Pablo Sangüesa, de Partido Comunes, con Benjamín Ugalde, de Evópoli, de la Comisión Política de Evópoli. Les quiero poner un tema distinto, porque ustedes tienen algo en común, a pesar de cómo ha sido este programa. Somos chilenos. Son chilenos. No, tienen en común que pertenecen a partidos relativamente nuevos, o bastante nuevos, no relativamente nuevos, que han vivido todas las dificultades de inscripción, etcétera, y lo que es existir como partido en este momento. Y se paran frente a un momento de los partidos tradicionales muy complejo que se grafica fundamentalmente en lo que ocurre con el Partido Socialista, que mañana tiene un comité central que no sabemos muy bien cómo va a terminar y qué va a pasar. Entonces, la pregunta que yo les quería plantear, ¿cómo encaran ustedes desde sus partidos, más allá de las posiciones que manejan, pero esto de formarse en un tiempo donde la política está tan desprestigiada y donde los procesos internos de los partidos son tan importantes para recuperar ese prestigio y para sobrevivir en un tiempo donde más bien se tiende a pensar de que hay más corrupción que nada en el mundo de lo político? Don Benjamín. Sí, bueno, yo creo que la base de todo es tener una suerte de sentido de la responsabilidad, ¿no? Yo creo que los partidos nuevos en general, independiente cuál sea su posición política, hay una suerte de visión, de comprensión, de asumir una cierta responsabilidad que las instancias políticas de ese momento no están cumpliendo, ¿no?, esa responsabilidad. Entonces yo creo que los partidos nuevos en general, esa es la inspiración que debiesen tener, ¿no? Es decir, hay un problema y nosotros queremos hacer y asumir una responsabilidad. Yo veo así los partidos nuevos, ¿no? Decimos, hay un espacio que no está llenado, ¿no es cierto?, un espacio de responsabilidad ciudadana, para plantearlo en esos términos, ¿ya? Yo no lo veo como una cuestión estratégica, ni mesiánica, ni nosotros ahora vamos a salvar Chile de no sé qué. No, yo no lo veo de esa manera. Yo lo veo, mira, hay un espacio acá en donde nosotros podemos aportar, con responsabilidad queremos hacer esto. Y creo que Evópoli en ese sentido ha ampliado a la derecha, ha permitido que haya una derecha diversa, ¿no?, que haya distintas posiciones, ¿ya?, sobre todo en temas de liberalismo cultural, ¿no?, que teníamos una derecha demasiado
todavía, por decirlo de alguna manera, conservadora, ¿no es cierto?, muy cerrada, muy a la antigua, ¿no? Entonces había un espacio que la derecha no estaba asumiendo con responsabilidad, que es la de un liberalismo integral, ¿ya? Que no solo liberalismo económico, sino que también liberalismo a nivel cultural, social, ¿ya? Y eso Evópolis lo ha llenado muy bien, ese espacio, y era un espacio que exigía una cierta responsabilidad a mí me parecía por lo menos impensable que no hubiese dentro de la centro-derecha un espacio para esa diversidad cultural y moral que enriquece, ¿no es cierto?, a los pueblos. Y ese es un ideario del liberalismo clásico, del liberalismo desde la ilustración, ¿no? Pensemos en pensadores como Humboldt, John Stuart Mill, son pensadores ilustrados que lo que buscan es la diversidad del ser humano, ¿no? Son pensadores liberales en ese sentido amplio de la palabra. Y eso yo creo que es lo que más rescato del surgimiento de Evópolis y de su llenado de este espacio y la responsabilidad con que lo ha asumido, ¿no? Tenemos 7 parlamentarios, somos parte de una coalición de gobierno, estamos asumiendo la tarea con responsabilidad. Yo creo que eso es lo fundamental. El tema del clientelismo ha sido muy fuerte y los métodos de inscripción hoy día de militantes, que es más bien el llenado de fichas, abre el espacio a posibilidades de corrupción bastante potentes. Mira, a mí Juan Pablo Sangüesa. A mí me ha tocado, afortunadamente, poder estar en la calle, conversando con la gente en los procesos de inscripción de la región metropolitana, al menos. Y es bastante interesante, porque Benjamín hace un rato hablaba del Frente Amplio populista. Es una palabra que es bastante usada para poder sacar del campo de juego, de repente, a ciertos proyectos, porque donde gente como de la derecha o de cierta izquierda tradicional, generalmente son los polos tradicionales, hablan de populismo, la gente ve sentido común. Y ahí es donde nosotros también hemos decidido, por ejemplo, bajar un poquito las banderas de nuestras ideologías concretas, porque el manual, el libro te aguanta todo. Pero cuando tú le tenés que solucionar a la gente en la calle, ¿cómo vamos a resolver el tema de las pensiones? ¿Cómo van a tener empleo? ¿Cómo vamos a mejorar la educación? ¿Cómo nos vamos a hacer cargo de la corrupción que existe hoy día que existía en los gobiernos de la Concertación, pero que también vimos en el primer gobierno de Piñera? ¿Cómo nosotros nos vamos a hacer cargo? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es responderle a esa gente, porque a mí no me interesa responderle a Ernesto Laclau, que es aquel lector, aquel filósofo que yo puedo seguir, sino que me interesa responderle a la señora Juanita de Maipú. Y ahí es muy importante lo que tú dices, porque mientras nosotros estábamos sin rostros, sin figuras, por ejemplo, inscribiéndonos en la comuna Maipú, sí habían partidos donde lamentablemente estaba Evópolis con Luciano Cruzcoque. Y la gente iba a sacarse la foto con Luciano Cruzcoque. Evidentemente, yo me crié viendo teleseries donde Luciano Cruzcoque actuaba y le pedían la firma. Las ideas quedaban en un segundo plano. Y yo no tengo duda que, por ejemplo, Hernán Larraín y que el proyecto de Evópolis evidentemente se plantea como un proyecto liberal dentro de una derecha profundamente conservadora, dentro de un gobierno donde el conservadurismo muchas veces es el que gana los gallitos. Pero nosotros teníamos también ese compromiso de decir, bueno, acá hay una situación de injusticia profunda en nuestro país, no compartimos cómo se están haciendo las cosas y tenemos dos formas de solucionarlo. O sea, marchando permanentemente, exigiendo permanentemente a los que queremos sacar, o nos proponemos trabajar desde abajo con una cuestión que evidentemente dura mucho más tiempo y con un apego institucional que muchas veces no se tiene para poder disputar el poder, porque básicamente de eso se trata. Nosotros tenemos un proyecto de país y queremos que ese proyecto gane. Y así también Evópolis tiene un proyecto de país y quiere que ese proyecto gane, que hoy día se ve materializado en el proyecto de Sebastián Piñera, con diferencias, con tensiones, evidentemente. Cuando yo hablaba antes de que nosotros como Frente Amplio no vamos a llegar solo al gobierno, lo digo con la responsabilidad que eso supone y entendiendo también los avances y resistencias que van a haber, que me parece que es un poco lo mismo que hizo el cálculo que da derecho el Partido Comunista cuando decide entrar a la Concertación para formar la nueva mayoría. Bueno, acá podemos avanzar, acá no. Y es así. Y ese es el juego de la política. La política es conflicto per se y tiene también mucho de acuerdo. Y eso es lo que nosotros hoy día estamos, que no es la labor más querida por la gente tampoco. Por cierto, pero a lo que yo les quiero... Porque nos quedan como 3 minutos, ¿no? 5 minutos. Perfecto. Tenemos un par de minutos para cada uno. Pero ¿cómo ustedes encaran, cómo los partidos encaran la tensión con el clientelismo, la tensión con la ausencia de militancia real muchas veces? ¿O eso es un algo que llegó para quedarse en la política de estos tiempos? ¿Cómo lo ven? Porque
los viejos como yo vemos con mucha preocupación que los partidos son un poco de mentira, que dicen tener militantes, pero son gente que firmó por distintas razones. 20.000 militantes votan 1.000. Claro. Sí. Fíjate que hay un y el último dato que les dejo para que ustedes cierren el asunto. Hay una encuesta, no es una encuesta, el CERVEL entregó un dato que es que de los militantes en la última elección presidencial, en la primera vuelta, votó la mitad. La mitad de los que están inscritos en partidos fueron a votar. Entonces, eso es súper grave. impresionante. ¿Ustedes, ese es un tema que se discute en los partidos nuevos o está ahí nomás? Mira, yo creo que yo puedo hablar por Evópoli fundamentalmente, pero creo que se aplica en general a los partidos nuevos. Un partido relativamente nuevo tiene un sueño, una aspiración, ¿no? Y eso le da contenido, llega gente nueva. Evópoli es un partido que realmente tiene mucha gente que nunca participó en política. Tiene muchas comisiones, Evópoli. Funciona en base a múltiples comisiones de todo tipo. Y son militantes de base que realmente quieren producir un cambio, una mejora, sienten una responsabilidad de participar en el debate público y eso yo lo encuentro realmente formidable, digamos, ¿no? Porque en el fondo cada persona que entra a la vida política también asume un costo, ¿no? Por ejemplo, yo soy profesor universitario en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Entonces también asumo un costo de entrar a la política, ¿ya? Pero porque realmente lo hago con una transparencia y una sinceridad total. Es decir, yo creo que puedo aportar algo, el día que no pueda aportar me voy. Yo en eso no hay doble lectura. Entonces yo creo que los partidos estos partidos nuevos tienen ese espíritu, ¿ya? De creer realmente en la política. Estamos asumiendo un gran costo, nos estamos metiendo en un lugar que está desprestigiado profundamente. Entonces, estamos asumiendo un gran costo, ¿ya? Queremos aportar, ahora vienen las elecciones municipales, ¿no? Las recolecciones de firmas, claro, por ejemplo, Luciano Cruzcoque es una tremenda persona, una persona que tiene muy buenas ideas, que él haya sido actor, bueno, la gente, de hecho, está con una obra de claro, teatro que no esté, digamos, que Bea Sánchez haya sido periodista y bueno, no podemos tampoco descalificar a las personas por su oficio. Es cierto que los medios te dan una visibilidad, bueno, pero las personas valen por sus ideas. Y en ese sentido yo creo que los partidos nuevos tienen esa posibilidad de todavía tener una cierta mística que los partidos viejos ya han ido perdiendo por el paso, digamos, del tiempo, ¿no? 1 minuto y medio, Juan Pablo. Sí, yo creo que hoy día lo que está en disputa evidentemente son proyectos políticos. Hay un proyecto que evidentemente decide reforzar un modelo que hoy día la gente ha dicho que no le gusta. Ya vemos otros que apostamos por proyectos que digan relación con poner en la mesa las necesidades de la ciudadanía. Evidentemente eso está atravesado por las dicotomías izquierda-derecha. Yo no sé si comparto tanto cuando se habla esto de lo nuevo y lo viejo, porque eventualmente el Frente Amplio, que era como la novedad, va a ser en 10 años más no vamos a hacer lo nuevo. Y eso es un relato que gasta. Yo prefiero también hablar de ideas. ¿Cuáles son nuestras ideas? Y cuando yo hablaba, por ejemplo, de Luciano Cruzcoque juntando firmas en Maipú, que me imagino que no vive en Maipú, no lo hago tampoco en un ánimo peyorativo, pero también explicar un poco cómo se inscriben los partidos políticos. Y probablemente la señora que fue a firmar, porque lo veía en la teleserie, no va a votar después. Y así nos pasa a muchos otros. Veíamos a Revolución Democrática también con un padrón de 40.000 militantes donde votaban 5.000 aproximadamente. Y eso a nadie le pone contento. Y me parece que eso es el resultado también de lo que nosotros hablábamos de cuando se enajena la política a la ciudadanía. Cuando vemos los niveles de abstención altos, eso se replica evidentemente en los partidos políticos. No somos estructuras ajenas a la sociedad, todo lo contrario. Somos estructuras que cada vez tenemos que estar más cercanas a la sociedad. Y ahí sí yo creo que estas organizaciones nuevas que estamos en política marcamos una diferencia porque hemos decidido romper la forma tradicional de hacer política, que es precisamente estas prebendas, este clientelismo, esta cosita. Por ejemplo, en la comuna de Macul, donde el exalcalde Puyol, demócrata cristiano, iba a los barrios y les daba su pollito con papas fritas y tenía asegurados los votos de no sé cuántas juntas de vecinos. Y cuando sale el nuevo alcalde, que muchos jóvenes nos abocamos en apoyarlo para que saliera a Montoya, la señora, él iba a la población y decía, bueno, ¿y mi pollo con papas fritas dónde está, po? Señor alcalde, y decía, no, ahora vamos a hacer las cosas distintos. Y eso es una pega mal vista, que demora un poco más de tiempo, pero que finalmente nos permite retornar a lo político, que me parece que es lo más importante. Y retornar a lo político significa retornar a la discusión de proyectos, retornar a la discusión de ideas, entender que la política
tiene A y B, tiene que conversar, que necesitamos hacernos responsables de ello y no entregar finalmente el ejercicio de lo público a los mismos de siempre, que ya sabemos dónde termina, en sus bolsillos, en Islas Vírgenes o en cualquier otro lado, menos en el de la gente. Bueno, muchas gracias, don Benjamín Ugalde. Gracias por la invitación. Gracias, Juan Pablo Gracias por la Sangüesa. invitación. Como siempre, ya nos juntaremos de nuevo a seguir conversando apasionadamente, como ha sido hoy día, que me parece muy bien. Así Gracias es. a Natalia Pergentile, que se tuvo que ir un ratito antes, y a todo el equipo también que hace posible que estemos al aire en este minuto en la radio y ya a partir de mañana, como a mediodía, en nuestro streaming de televisión. Un gusto saludarlo. Ojalá que ganemos mañana. con Uf. Argentina. Mañana. Un ¿A tercer ti, no lugar. te, a ti no te gusta el fútbol mucho? No tanto. Igual veo los partidos de la selección, sí. Sería un bálsamo al sufrimiento del Sí, sobre todo para los que somos hinchas de la U, que hemos sufrido todo el año, por último que Ya, Chile nos dé una alegría. Eso último, último que- eso por último último que Chile no va a nos dé- quedar en el streaming esa adhesión innecesaria. Chao. Muchas gracias. Muy buen fin de semana. Buenas noches. Chao, chao.